Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, Andrea? Bien, se me acaba de caer el teléfono. Quería subir el volumen. Ahí está. Ya. Bueno, les estaba contando a las personas que recién se suman que en esta cuenta, Seno5LB, van a encontrar un montón de información específicamente de las mamas desde la perspectiva de las 5 leyes biológicas. Y este vivo transcurre en el contexto de una serie de vivos que venís haciendo con un montón de referentes del modelo, así que muchas gracias por invitarme a formar parte de eso. Y les invitamos a todos a que vayan a escuchar. Hay mucho material, realmente, muy interesante. Sí, gracias, Andrea, por aceptar la invitación. Se me ocurrió pues hacer como una especie de fiesta de conmemoración de este 10º aniversario, y como es difícil hacer algo presencial porque estamos repartidos por todo el mundo, pues dije, pues vamos a hacerlo una mini fiesta en redes, ¿no? Y pues gracias por aceptar la invitación. Súper. Bueno, mientras se van sumando, les contamos que hoy vamos a estar conversando un poquito. El live tiene por título Autodiagnóstico mamario y autoconocimiento mamario, perdón. Me quedé pensando en otra cosa que tengo en la cabeza para compartir hoy. Y, Bien. y bueno, y es un punto de partida interesante, ¿no? Desde cero sabemos que el modelo de las 5 leyes nos ofrece la oportunidad de entrar en un espacio de autoconocimiento bien profundo, ¿no? O sea, todo el modelo tiene esa posibilidad. Y en particular podemos también mirarlo desde este órgano, ¿no? Que es súper complejo, en realidad. Sí, y es un órgano que, pues desafortunadamente es un órgano muy, muy diana. Desafortunadamente las campañas que se hacen en octubre no siempre ayudan. Desde la visión que nosotros tenemos podemos entender que no, tal vez no esté hecho con malas intenciones, pero el discurso convencional del cribado, el cribado que es, por ejemplo, buscar algo en la población que no tiene, cuando la población no tiene algo y se le está buscando, eso es cribado, ¿no? Y el cribado, pues, desde la comprensión que tenemos nosotros del modelo, podemos entender que, y hay datos que también afirman que a veces, por ejemplo, en Cochrane, que es un centro de investigación muy importante, muy respetado a nivel internacional, tienen criterios muy éticos y hacen estudios de metaanálisis desde hace décadas. Y su fundador, Peter Ghosh, uno de sus fundadores, se tuvo que salir del proyecto porque ya viró y porque entraron dentro de la junta directiva, así lo denunció hace ya un par de años. Entraron pues personalidades con fines de, de favorecer por lo que la Big Pharma, eh, las necesidades de la Big Pharma, ¿no? Y esto es algo que él mismo denuncia cuando se sale. Y ellos mismos, no pensé que iba a salir esto ahora hoy, pero ellos mismos lo que explicaban es que tienen datos muy claros de que en mama es contraproducente hacer cribado porque se detectan más casos. Viendo los casos que detectan tempranamente y pueden, como, o sea, también es todo un tema que es un poco extenso de explicar, la detección, que no es lo mismo la detección que la prevención. Y, y bueno, para como cerrar rápido este paréntesis y que no ocupe demasiado tiempo, lo importante es que también siento que desde el octubre me fui dando cuenta, varios años me ha tocado hacer el seminario en noviembre en lugar de en octubre, y me fui dando cuenta de que uno a veces puede leer algo de la vida que a veces ocurre, y cuando ocurren dos, tres veces y dices, ¿por qué me está ocurriendo eso, no? Y me fui dando cuenta que es mejor noviembre, porque octubre
¿qué pasaría? Nosotros conocemos el modelo, ¿no? De Ameriano y sabemos que dar información contradictoria, que era lo que nos pasaba en 2020, cubrebocas sí, cubrebocas no. La distancia de seguridad es segura, la distancia no es segura. Eh, Dar información contradictoria y desde el modelo sistémico, e incluso ericksoniano, se sabe que podemos consternar el tronco, ¿no? El doctor Luis Felipe Espinosa en sus clases también es una conclusión que él también documenta, que él también comparte, que él también difunde, que dar información contradictoria tiene la capacidad de activar el tronco, consternar, desorientar, y me cayó, como dicen aquí en México, el 20 de que es muy, como, ¿cómo te diría, Andreas? Como muy alentador hablar del seno en octubre, pero dije, pero estaría consternando, ¿no? Porque ¿cómo les voy a decir en octubre que hay otro discurso, que no va por ahí? Y varias veces me había tocado no llegar a tiempo a octubre y tener que empezar tarde, porque cuando somos emprendedores no todo va súper bien, ni a la primera, y los planes a veces se retrasan. Y van varios años que he hecho más, algunas cosas más en noviembre que en octubre, y me gustaría cada año, es algo nuevo, reciente, pues que abrazar que noviembre es el mes de la mama, desde las 5 le ven, ¿no? Y frases como vos, ¿qué me celebras la mama? ¿En octubre o en noviembre? Ya son frases muy sutiles y que yo siento que son más adecuadas a ser congruentes con lo que estamos descubriendo, ¿no? Y en lugar de, puede ser agotador el desvoltear el discurso y hacerlo en octubre. Entonces, mejor noviembre y no contradecir nada, sino nuestro propio discurso en noviembre, ¿no? Entonces, algo que vino y que precipitó, ¿no? Y Bueno, me parece muy congruente, ¿no? Esto que decías. Y un poco hemos visto, creo, en los primeros, bueno, o hace tiempo, no sé si en los primeros años, pero hemos visto hace tiempo que confrontar con esta información no nos sirve, ¿no? Tal vez es mucho más útil que caiga por su propio peso. Y, y bueno, en la medida en la que tenemos esa apertura y esa disponibilidad, también va sucediendo la transformación, ¿no? Hoy en sí, día, por lo menos lo que yo puedo ver desde los últimos años, desde el 2021 iría para acá, eh, las personas se hacen nuevas preguntas sobre su salud. Preguntas que antes no se hacían, ¿no? Incluso aunque tengan todavía ni siquiera una aproximación a este modelo, pero sí que están apareciendo nuevas formas bueno, indagar, de vincular la información, ¿no? Todos tenemos información de nuestra propia salud a partir de la experiencia, ¿no? Todos tenemos un laboratorio de investigación al alcance de la mano 24/7, 365. Y bueno, poder apoyar desde esta perspectiva en eso me parece alucinante y celebro, me encanta lo que propones, ¿cuándo celebrarás el mes de la mama? Si en octubre o en noviembre me parece fascinante y súper efectivo, así que te aliento en ese proyecto, lo vamos a traer para todos, para el 2026. te agradezco mucho y creo que pues también es lo bonito también que he sentido este mes, estos lives, el poder contactar con compañeros que nos conocemos desde hace años y poder sentir que hay esta comunidad que llamamos Tribu 5LB, ¿no? Y los docentes que sí escogen la 5LB como camino, aunque haya otros nombres que tengan más seguidores, más tendencia, más, pero al escoger, al elegir, hay una decisión ética y personal y hay y bueno, pues en general, yo me gustaría arrancar haciéndote yo una pregunta a vos, ¿te parece bien? Venga. Eh, Entendiendo pues el modelo familiar, y vos siendo médica, siendo doctora, ¿qué le dirías, cómo dirías
¿Por qué dirías que es importante el autoconocimiento? Claro que de todo el cuerpo, ¿no? Y no estamos como quitando que el resto del cuerpo no tenga importancia. Pero la mama tiene un tema importante también porque, pues, en estudios del 2020-21 salió un artículo y lo propuse en el feed. Es como la tercera publicación, que en 158 países es el diagnóstico más vivido en la población femenina. Y cada año hay 2.3, va creciendo nuevos diagnósticos a nivel mundial. Creo que el dato es de una, como de la OMS, pero no directamente de la OMS, sino ya ves que hay como diferentes, Sí, no sociedades sé, asociadas o que sí, trabajan. Sí. o- entonces, ¿por qué? ¿Cómo podríamos decir, Andrea, que es importante el autoconocimiento mamario y todavía más desde este modelo? ¿Vos cómo crees que se lo deberíamos decir a las personas que nos escuchan? Bueno, sobre todo cuando pensamos en esto, en primer lugar, se me viene la figura femenina, ¿no? Más allá de que sabemos que es un órgano que también los hombres tienen y que en algunos casos se activan también estos programas especiales en ellos, creo que el punto por el cual es tan fácil tocar la sensibilidad en relación al tema de la mamá es porque tiene a priori como dos funciones muy claras. Una es que nos permite garantizar la supervivencia de nuestro grupo, ¿no? En un sentido bien estricto y bien biológico, ¿sí? Y otra es que en la cultura en la que vivimos hoy, la figura femenina, la identidad femenina, también está seteada por este órgano en particular, ¿no? Y entonces, cuando, cuando está en peligro, se ponen en peligro muchos niveles de la identidad y de la existencia de la mujer, ¿no? O sea, no queda acotado, como tal vez sí pasa en otros órganos, ¿no? Que igual tienen alguna función, todos tienen una función importante y que al final tiene que ver con sobrevivir, pero este en particular prende la alarma mucho más rápido, ¿no? Incluso que otros órganos ginecológicos Claro, en las mujeres, ¿sí? Y creo que esto segundo que estoy nombrando tiene mucho que ver en eso, ¿no? Como el rol de la mamá dentro de la identidad femenina en la cultura en la que vivimos. Mucha conversación dentro de la patología mamaria tiene que ver con eh, no quiero perder mi mama, no quiero una simetría después de una cirugía, ¿no? O sea, y hay un montón de condicionamientos que vienen de situaciones de enfermedad, ¿no? De patología mamaria. Y después están el mundo de la estética, ¿no? Que también ya el hecho de que exista nos hace saber que aparentemente en la figura humana femenina es un tejido muy importante, ¿no? Un órgano claro. muy importante. No Sí, sé cómo lo ves vos. sí, totalmente de acuerdo. Hay todas esas dimensiones culturales que se solapan, ¿no? Es un órgano como para llamar la atención también. Es un órgano que también hay mujeres que pasa, es raro porque yo creo que es el único tejido de identidad, de mostrar identidad femenina, que hay casos que se hacen cirugía tanto para quitar como para poner, y es muy raro porque, bueno, también puede que de glúteo y tal, pero no es tan común que, ay, me quité volumen de glúteo, ¿no? Pero de mama hay, es un mundo, ¿no? También. Y, y paralelamente a esos datos o esa información, algo que siento que también tiene un peso muy importante es que, pues que la mujer, desde Hammer, podemos entender nuevos significados de lo que es ser mujer, que no se entienden a la primera, que necesitan una segunda o una tercera vuelta de tuerca, que me gusta a veces decir, como cuando le has dado dos vueltas o tres a un mismo tema.
Y es que surge que cuando aparecen los cambios en el tejido mamario y entendemos cuáles son las situaciones, entendemos que hay una función biológica que desde lo humano cultural, desde lo humano del siglo XXI viviendo en ciudades de cemento, no se entiende. Porque cuando hay un miembro frágil en el nido, cuando hay un esposo que sufre por una enfermedad, por una lesión, cuando hay un padre, una madre, cuando hay cualquier figura diferente al lactante, que el lactante, eso culturalmente lo seguimos, lo hemos heredado bien, digamos, sin distorsión, pero esperemos el futuro, ¿no? Que cada vez es más raro, distópico. Entonces, ¿qué nos dice Hammer? Que por raro que parezca, y no lo dice Hammer, lo dice el cuerpo cuando se entiende el modelo, y es difícil a veces de entender, que el pecho se prepara para lactar y para amamantar al frágil, no solo al lactante, y que la función de la mujer como núcleo integrador del bienestar, de la armonía, tiene una lectura que resignifica el rol femenino, que desde otros modelos no ha sido ni olido ni imaginado, y que desde este modelo no es que digamos que tal vez sea así, sino que hay pruebas filogenéticas. Cada caso que se activa es una corroboración de que los programas no se ponen en marcha por error. Y aunque una mujer humana de Argentina, de México, de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, que se le active la glándula no conducto, cuando tiene un ser querido que no es un lactante, es muy difícil a veces entenderlo a la primera, explicarlo también, porque se le tiene que, y rescato un poco el término de Eric, ¿no? De humanimalidad, porque somos más animales que humanos en lo que a la biología y al cuerpo se refiere. Y, y ese rol de cuidadora, amamantadora, salvadora, la que muestra cariño, la que contiene, claro que es más maternal y más femenino que masculino. Claro que también hay roles invertidos y hay hombres que lo pueden activar. Y luego también está el conducto, que tiene que ver con ese contacto, al darle estas vueltas de ver casos, estudiarlos, ver qué me está contando, al releer el libro de Hammer, que en estos 10 años nunca lo hemos soltado, es leerlo, volverlo a leer, repasarlo. También ha surgido que la separación, se le dice, el conducto le llamamos, pues, son conflictos de separación, pero es más que eso, porque también es rechazo, también son defunciones, también son infidelidades, eso está muy poco dicho desde el modelo. Y un paraguas que también amplifica esta separación, que no ha sido fácil, pero que con el tiempo se ha ido como refinando, es incertidumbre en relación al vínculo, ¿no? O no solo incertidumbre, sino también disconformidad. O sea, el vínculo no me da confort, no está sucediendo como yo quisiera. La persona que fallece y que se rompe para siempre ese vínculo, que hay ese dolor, no todas las muertes o defunciones cercanas activan profundamente tal vez sí lo activan todas a un nivel tal vez casi imperceptible, unas más, otras menos, pero todo esto me fui dando cuenta viendo, ¿no? Como la infidelidad es algo que no te la esperas, o si te la esperas, tampoco es fácil gestionarlo, con quién lo digo, va a ser una ruptura, no lo va a hacer, voy a tener que aceptar, se va a producir más veces. Hay un montón de incertidumbre cuando se vive algo así. He tenido casos que el tema ha sido infidelidad que activan el conducto. Eh, el rechazo, ¿no? Que es el destete, el quiero que te vayas, pero no te voy a dejar, estamos casados, hazle como quieras.
luchas por esa disconformidad de que también necesito mi propio espacio, necesito alejarme de ti porque nuestra relación no es buena, no es sana y tú no me estás dejando y yo sí quiero dejarlo y tú no me estás dejando, también activa el conducto y también se necesita un poco más que separación, ¿no? Y ese poco más que ha ido aflorando en estos años es disconformidad en relación al vínculo afectivo cercano, que puede ser con hermanos, hermanas, no solo con la pareja, con los hijos, hijos que se van, que emigran o que eh, ya no visitan. Hay varios, ¿no? Y el otro, ¿no? Que es el más conocido, la separación de, ay, me duele esta separación, yo quiero seguir unida a ti, pero tú no, y te vas y ya no me haces caso, o te vas porque hay un motivo más grande, pero me duele porque no puedo ir contigo. Todo eso son temas relacionales en los que separación yo sentía con este tiempo he ido sintiendo que se queda chiquito. Y no está mal, o sea, no es para nada eh, una denuncia de que esté mal, sino que con el tiempo el lenguaje he notado que necesita ser ampliado para hacer justicia a la diversidad que he ido descubriendo, explorando, y que también está en la literatura de Hammer. O sea, hay casos también así que describo, y la intención ha sido esta, ¿no? De decir, bueno, el autoconocimiento mamario puede ayudar a cambiar el nivel de percepción de gravedad. El poder entender que hay un tema previo, el poder entender que hay una lateralidad, el poder entender que el conducto es... No, yo nunca he visto un caso que el modelo hameriano no me haya podido explicar. No siempre ha salido a la primera. A veces a veces se esconden las cosas y hay que decirlo porque sí, o sea, a veces no sale a la primera, pero rascando y rascando, rascando llega a salir y es muy bonito. O sea, yo estoy contento con la labor, porque cada nuevo caso es un nuevo aprendizaje, es una confianza de decir, han valido la pena estos 10 años, no ha sido nada fácil, por fin me atreví a hablar y a decir, hola mundo, existimos, porque no es fácil, es un tema que no es nada fácil, es muy fácil caer en trampas del terapeuta, caer en trampas del consultante, caer en trampas de la familia, es muy fácil. Y bueno, pues es agradecerte y no sé si quieres comentar algo más de lo que estamos Sí, platicando. me gusta mucho esta palabra que usaste, ¿no? El paraguas, que el paraguas sería como el sentir biológico, ¿no? Vinculado al tejido, pero debajo de él se incluyen una amplitud de posibilidades, ¿no? Que sí, que en un nivel como biológico animal, tal vez es un poco más lineal y más sencillo, pero cómo habitamos como humanos nuestra biología y el desarrollo cultural que tenemos cobra implicancias bastante más complejas, porque sin lugar a dudas que hay como un entramado, ¿no? Debajo de cada sentir biológico. Y me parece súper interesante que traigas, ¿no? Esto como de otras formas de nombrar o cómo podemos ampliar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de temas de separación vinculados a la mamá? Em, mientras te escuchaba, recordaba algo que sucedió en una clase, creo que vos estabas todavía en ese momento de la clase. La semana pasada una mujer comparte su experiencia con un diagnóstico de cáncer de mama que había tenido hace unos años atrás, ¿no? Que ahora está recuperada, y lo que cuenta es que cuando ella le hacen el diagnóstico, ella ya conocía el modelo de las 5 leyes biológicas. Y va a la consulta. Bueno, en esa consulta la tomo un poco por sorpresa el resultado de la biopsia y le pregunto al médico si el cáncer este que habían identificado
estaba en la glándula mamaria o en el conducto. Y el médico le dice en la glándula. Y entonces ella se consterna, ¿no? Se queda como que le dijeron una información que no esperaba escuchar, digamos, de alguna manera, y sale de ahí, se queda pensando y dice, no puede ser. O sea, ella, conociendo el modelo de las 5 leyes biológicas, entendiendo que cuando vemos crecimientos en la glándula mamaria, estamos sumergidos en una situación de estar en el estrés de proteger a alguien de nuestro nido, ¿no? Y conociendo su propia historia, dice, para nada, yo no estoy ahí, ¿no? Y entonces después va a leer la biopsia y descubre que en realidad el carcinoma era ductal. ¿Ah? Y ahí dice, ah, ok, esto sí tiene sentido para mí, ¿no? Y claro, cuando lo cuenta, ¿no? Y se decía, claro, qué poder, ¿no? O sea, Claro. imagínense lo que podemos, conociendo esto, podemos pasar por encima de alguna manera, ¿no? O digo, o podemos llegar a niveles de conclusión muy rápidos que desde el modelo biomédico nos lleva a todo un análisis de histopatología y de toma de muestra y acá tenemos unas coordenadas súper precisas que además nos orientan en otra dirección, ¿no? Porque de pronto también inmediatamente o mediatamente, ¿no? No sé, los tiempos son muy variables, dependen de factores que ahora si quieren nos podemos conversar, pero sí nos podemos orientar hacia una estrategia terapéutica que incluya todas las esferas de la persona, ¿no? Y no centrarnos en un cuadrante de la mama que hay que de alguna manera atacar, ¿no? Quirúrgicamente o farmacológicamente para eliminar y evitar que tenga como otro curso. Y esto que decías de, bueno, la complejidad en la que entramos, ¿no? Me parece que también es súper interesante tenerla a vista de cara a lo que hablábamos al principio, ¿no? Del cribado, del screening, del hacerse los estudios por las dudas, ¿no? Yo esto un montón lo hablo en consulta con mis pacientes porque es, ok, esa información que estamos buscando por las dudas, después la tenemos que interpretar, porque la información no es una lamparita encendida o apagada, ¿sí? Que da luz, oscuridad. No es eso lo que pasa en medicina. Entonces, el peligro de entrar ahí por las dudas es enorme. Sí, y en ese mismo sentido, voy a complicar un poco la situación. ¿Por qué? Porque pasa. Imagínate que vas y te encuentras a algo que sí es catalogado como maligno, maligno, negativo, de un Alto BIRATS grado. elevado, los bajitos son más sencillos, y un BIRATS de cuatro para arriba, 4 5 Sí. hay algunas letras, 4A, B, C y demás. Entonces, ah, me dijeron que es algo maligno. Voy a empezar a estudiar ahora Hammer. Ahora voy a empezar. Ahora voy a buscar. Ahora. Y ahora, si empiezo ahora que me encuentran algo maligno, tengo un problema más grande. ¿Por qué? Una información me dice A, una información me dice B. El ingrediente perfecto para consternar y para ahora es más difícil porque, pues de un lado, lo negativo puede ser muy negativo y del otro, no podemos tomar decisiones por ti, te podemos dar una lectura, pero abrirte a una nueva manera de entenderte ahora no es el mejor momento y, y yo creo que el autoconocimiento mamario en tiempos de bonanza Mm. es mucho más fácil porque nadie piensa que, ay, pues nadie piensa, bueno, tal vez me toque a mí. Nadie lo piensa, pero hay mujeres que luego les toca a ellas. Y a veces hay mujeres que les toca a ellas y han desaprovechado muchas veces la oportunidad y que han tenido curiosidad y no sé qué. Y ahora, como la avalancha de ahora quiero entender y no solo quiero entender, ahora me voy a poner a hacer
dieta y ejercicio y vitaminas, minerales, nutrientes, antioxidantes, probióticos, anti muchas cosas malas y pro muchas buenas, y eso no es como lo que el cuerpo realmente requiere, porque todo eso se hace desde la relajación o se hace desde un miedo de ir corriendo en estampida a hacer todas las cosas muy bien, porque, o sea, se está haciendo desde haber comprado la idea del paradigma alópata catastrofista, que un diagnóstico X es igual a una cosa maligna. Entonces, si hago menos cosas malas y hago más cosas buenas, tal vez o equilibre la balanza y mi cuerpo agarre la onda solo y explicar y entender que el autoconocimiento mamario nos puede hacer entender que el cuerpo activa, que el cuerpo desactiva, que, que no tanto por cosas externas tóxicas van a cambiar la mama para mal, ni muchas cosas buenas externas que se introduzcan van a cambiar la mama para bien, porque no hay un mal ni hay un bien. Porque esa quinta ley de Hammer, de la quinta esencia, he visto en tantos casos que yo pensaba que la persona sabía bien y que ha ido con no sé quién y que ha ido con no sé cuántos y que siguen con lo maligno y lo benigno y que todavía no entendieron la quinta ley. En 2025 hay un montón de gente que la entiende en los cursos, pero luego, ay, me encontraron algo maligno, ¿no? Entonces, vámonos a las soluciones intentadas, así a carretillas y a palazos y a hacer, venga. Y todo eso genera desgaste y todo eso genera que la mujer que vive el proceso se puede entrar en una constelación cerebral o en varias al mismo tiempo y es muy difícil tocarle la puerta y decirle, hay un espacio en tu interior que necesita ser escuchado y necesita que puedas comprender esto, no yendo a las carreras a recolectar terapias. Y ahora sí que hay que ir con la nutricionista, ¿no? Y hacen un montón de terapias a veces que se contradicen entre sí o que de todo el modo no tienen especificidad para acompañar biológicamente al conducto ni acompañar biológicamente a la glándula. Y si no hay especificidad en el diagnóstico, cualquier intento de restaurar la salud o de acompañarla no está hecho desde un sustento biológico, está hecho desde unas muy buenas intenciones de pensar que el cuerpo está roto y hay que acomodarlo haciendo muy buenas prácticas. Y las buenas prácticas no son un problema, pero no es la solución a la especificidad del conducto ni es la solución a la especificidad de la glándula. No, en ese sentido toca mirar en la dirección de los vínculos, ¿no? Y, y ese es, creo, un gran ignorado, ¿no? Un área muy ignorada desde la perspectiva biomédica cuando atendemos condiciones en la mama, ¿no? O sea, el foco se pone en modificar la foto, ¿no? Modificar la imagen que vemos en la mamografía, la imagen que vemos en la ecografía, como que de ahí se centra mucho la cuestión. Y claro, se pone en evidencia también algo de lo que los médicos carecemos absolutamente, que es de formación psicoterapéutica y de interrelación humana, ¿no? O sea, convengamos que está bien diseñada la carrera para que esa parte nos quede pendiente y nunca lleguemos al punto de estudiarla, em, pero sin dudas, y esto creo que es parte de la complejidad de la que hablabas antes, ¿no? Sin dudas, mirar en esa dirección a veces nos hace que toque tomar decisiones que son muy complejas de tomar cuando un diagnóstico está sobre la mesa, ¿no? Cuando un diagnóstico que amenaza la vida y que nos pone en un estado de urgencia está sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la complejidad
de acompañar los procesos oncológicos de la mamá, incluso desde esta perspectiva, ¿no? Porque nos toca como desarmar muchas partecitas y de más de una persona, porque no es solo la persona que porta la condición, ¿no? Sino que el entorno inmediato está en estrecha relación con la respuesta adaptativa, ¿no? Cuando digo respuesta adaptativa, me refiero al síntoma, ¿no? Claro. Ah, em, pero creo que algo de lo que sí estaría bueno que nombremos, ¿no? Porque estamos mostrando como el escenario final más catastrófico, ¿no? Que lo mostramos porque lo vemos, ¿no? O sea, eso pasa. Pero también hay un montón de escenarios antes, ¿no? Que tienen que Sí. ver, para mí, con esto de traerlo, vincular arriba de la mesa al momento, en el mes de noviembre, ¿no? Donde decimos que voy a hacer mi revisión mamaria. Y mi revisión mamaria no se trata nada más de ir a la ginecóloga a un examen o hacer un autoexamen mamario o buscar unas imágenes. ¿Ah? También se trata de poner arriba de la mesa esto. Ok, ¿qué es lo que está pasando en mis relaciones más estrechas, en mi nido más pequeño, ¿no? Con mis hijos o quienes estén cumpliendo esa función, ¿no? A quienes yo estoy cuidando, con mi pareja, con mi rol de maternar, con mi rol de cuidar a los pares. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué tanto equilibrio? ¿No? Y acá me gusta así traer algo de la perspectiva sistémica del desarrollo de Hellinger, ¿no? ¿Qué tan equilibrada está esa relación? ¿No? Y cuánto si estoy dando y cuánto estoy siendo capaz de tomar, porque em, algo que también caracteriza, ¿no? Como que lo vemos ahí en parte del comportamiento y que para quienes conocen las cinco leyes tiene que ver con las constelaciones cerebrales, ¿no? Pero el comportamiento vinculado a la mamá es esta actitud de ayudar a todo y a todos ¿no? Y cuando yo estoy en esa posición de ayuda exagerada, ¿no? O desmedida, pocas veces estoy en la capacidad de tomar, ¿no? Es solo dar, ¿no? Y ese es el equilibrio al cual me refería recién, ¿no? En este sentido. Entonces, sí vale la pena, ¿no? En este autoexamen mamario, traer un poquito esta pregunta, ¿no? Y a veces se siente, a veces no hay que entrar en un proceso de psicoterapia para pescarse en qué relación me siento que yo soy todo dar y nada recibir, ¿no? Y, y ese es como también una fuerza biológica que ha garantizado que la especie siga, ¿no? Porque la madre, al dar a luz, al ser madre, ocupa un rol, nace una criatura y nace no solo una criatura, nace una nueva función que es la materna, es la que garantiza la supervivencia de las cosas chiquitas que ocurren acá, ¿no? Porque lo masculino y estos roles que son muy biológicos, aunque estén invertidos y aunque haya también otras agendas que quieren hacer ruido en todo esto, eh, para garantizar la supervivencia, seguro que ha de haber procesos que todavía no están, o tal vez ya están estudiados y nomás nos falta a nosotros leer esa literatura, que hay un cambio que no solamente ha de ser psicológico, cuando la madre, cuando está el embarazo y ¡pum! La jovencita, la mujer, la niña, digo niña, pero no digo niña, ¿no? Pero la joven de edad ya fértil que, ¡pum!, Sí, sí. tiene su primer su embarazo y seguro que hay cambios así importantes a nivel de programas que se activan, funciones, cosas que no están tan estudiadas, pero que hacen que se invierta eso, de que ya yo no soy lo más primordial, hay una cosa más primordial que yo, que es esta criatura. Y al lado de esta criatura también está el nido, ¿no? Y yo creo que es por eso, por esa inversión de pasar de ser joven que se ve a sí misma y que es una joven y que es más, tal vez más como el hombre nunca tiene, sí tiene también un cambio importante cuando es padre y dicen que es una cosa impresionante y que todo, que hay como, es una epicrisis que la vivan tanto el hombre como la mujer a su manera,
Y todo eso, yo creo que seguramente genera algún cambio importante para que esa posición de que ya no soy yo lo más importante para mí, sino ya me dejo yo en segundo lugar, tiene seguramente una base fisiológica, filogenética de mantener la integridad de la especie y de mi clan y de mi casta y de mi tribu, de mi manada. Y eso no es que sea un problema, ¿no? Pero los casos de mama nos hacen también que la mujer voltee a ver que también es válido que se vea a sí misma y que a veces hay heridas, hay traumas, hay cosas dolorosas que se pasan por alto, no porque la persona no esté trabajada o no haga terapia suficiente, sino porque la misma vida hace que prestemos atención a ciertas cosas y a otras no, y cuando se activa también el cerebelo bilateralmente, entro en otra esfera de que las cosas me importan menos, los ataques duelen menos porque hay como más coraza, ¿no? Entonces, todo eso se va a seguir dando y no está mal y no podemos decir que, o sea, no sé si o sea, son cosas que fisiológicas que ocurren y que la mujer le va a seguir ocurriendo porque forma parte de lo que es el nido, ¿no? Y como emerge también esa función de que la mujer y la mama son las que posibilitan, generan el espacio, que haya integridad, que desde el estrógeno es más fácil lidiar con la comunicación, no, con que pase armonía, que todos nos llevemos bien, la comida para que todos vengan y coman, dar de comer y hacer la comida, que un hombre también la puede hacer, no es así de absoluto, no estamos hablando de absolutos, pero es más como unir manada, todo bien, paz y amor. Y para eso a veces la mujer tiene que pasar por encima de sí misma, porque tiene que poner sus necesidades en segundo lugar, porque a lo mejor iría o haría, pero es más importante la familia. Y no es un error, no es tienes que ir a terapia, no es que estás mal. Es fisiología y es biología mamífera, ¿no? Y conocer todo esto también en lo que decías del caso catastrófico o el no tan fácil, un poco más complejo, que es, ay, te descubrieron algo y no es bueno, ¿no? También me ha tocado casos muy bonitos, muy nobles, donde hay algo que todavía no aparece y hacen ultrasonido, porque también hay quienes no. Y el ultrasonido también detecta cosas, ¿no? No es. Claro que la mamografía hay como más, y hay estudios que comparan y contrastan en primera opción cuál es lo más adecuado y demás, ¿no? Pero también he tenido casos que no hay nada detectado, pero nosotros sí podemos encontrar y saber qué es, y que la persona puede decir, y son casos bonitos porque son casos que llegan, conocen y llegan a muy buen tiempo, ¿no? Y es otro tipo aquí yo me atrevería a decir, prevención a través del conocimiento en tiempos tempranos. Hay casos así y es muy bueno porque a medida que se va desarrollando la situación, ya tienen el mapa y ya pueden ver y decir, bueno, ya, y ya pueden tener la lectura de lo que les está ocurriendo, decir, bueno, esta área la tengo que cuidar, tengo que estar más cerca de tal persona, tengo que confiar más, no preocuparme tanto por esta cosa porque ya la tengo monitoreada y ya entiendo que esto está conectado con eso. Y, y pues en general eso, ¿no? La intención que tenía con vos era eso, ¿no? Decir, conocer cómo se activa el conducto y cómo se desactiva, conocer cómo se activa la glándula y cómo se desactiva, y conocer muchos casos ayuda a que mi caso no sea el primero que conozco. Si mi caso es el primero que conozco, es más difícil entender, es más difícil tomar decisiones, hay mucha más incertidumbre y
si mi primer caso es el primero que conozco, algo no hemos estado haciendo bien, los que deberíamos haber divulgado mucho más, ¿no? Y esa es un poco la intención que tengo, que cada vez haya menos mujeres, que su caso es el primer caso y que ese autoconocimiento sea primero a través de conocer más historias, más casos y que luego digan, ah, caray, si en tantos casos funcionó y es entendible y no es tan difícil, no son ecuaciones de tercer grado, son matemáticas bastante más sencillas, biológicas. ¿Cómo esas matemáticas tan sencillas han explicado tanta diversidad humana y animal? ¿Y cómo también explican la mía? Qué curioso, ¿no? Entonces, Bueno, en esa cruzada, ¿no? En esa cruzada claramente en este noviembre de 2025, inaugurando la premisa que nos compartiste al principio. Sí siento que hacia ahí estamos yendo y valoro un montón tu compromiso en particular, ¿no? En decir, bueno, eh, voy a enfocarme en esto y de esto voy a divulgar lo suficiente para también quitar los mitos, ¿no? Que hay vinculados, siento yo, al oncológico y las 5 leyes biológicas que parecieran ser como la panacea y, y de alguna manera, bueno, sí nos abren una esfera diagnóstica mucho más integral y completa y, y que bien vale la pena conocerlas tiempo antes, ¿no? Justamente para esto que decís, o sea, que cuando se dan esos escenarios, ¿no? De los cuales ninguno de nosotros estamos exentos, simplemente podamos entrar ahí con otra capacidad de leer lo que está pasando, ¿no? Porque podemos ver todas las dimensiones de nosotros mismos poniéndose en juego a través de un cambio en un tejido. sí, y en ese mismo sentido también estaría bien bonito que también esto dé un peso a las personas porque me toca muchos casos donde lo más importante es lo que digan los técnicos. Mm, Y no es que no sea importante, es que lo que dicen los técnicos es lo que hay en el cuerpo, pero el problema es que está interpretado desde una visión que a veces puede traer carga de catastrofismo. sí, claro. Y, y el, bueno, necesito la biopsia para que me diga, y necesito esto, necesito, y todas esas necesidades que los especialistas de ahí, que algunos son muy nobles y hacen un excelente trabajo, no pueden explicar por qué conducto, por qué glándula, por qué lado derecho, por qué lado izquierdo. Y todo lo que ellos requieren es para saber cosas muy micro y muy, si hay receptor de estrógeno, si no lo hay, si hay de progesterona, si hay KI67, si hay HER2 positivo, cuántos valores, si es luminal A, si es luminal B. Y ok, va, vamos a saber todo eso para un abordaje, una intervención, un tratamiento. Pero ¿te han podido explicar por qué tienes luminal A o por qué lo tienes B? ¿Te han podido explicar por qué, para qué sirve, qué significado tiene que el factor de crecimiento epidérmico humano esté elevado? ¿Te lo han podido explicar a ti y a otros casos? La realidad es que no, porque si te lo explicaran, lo sabrías, lo entenderías y dirías, ay, qué tranquilidad tengo en mi interior, que tenía dudas y que todo eso, todo ese estudio tan micro de esto, de lo otro y de la imagen es muy valioso. Yo estoy acercándome a todo eso desde hace tiempo, no para ayudar a entender como eso, también las 5 leyes lo van a poder explicar, Mm, porque las 5 leyes pueden explicar lo biológico y pueden proveer una nueva explicación para cada caso. Y todo lo técnico refinado, desde este modelo, podría no ser en vano ni en balde, porque no está mal averiguar más fino y más fino. Lo que sí puede estar no tan adecuado es que todo eso sirva para interpretarse desde una posición catastrofista de entender que el cuerpo
está equivocado. Y Mm, desde este otro lado, no está equivocado, ¿no? Y todos esos detallitos ya estamos empezando a sistematizarlos y hay lógicas que también emergen desde este modelo que ya son más finas y que ya son, que, que son de otro nivel, pero que no hemos quitado el dedo de del renglón de ese nivel y que irá, pues lo queremos ir llevando pues, sobre la marcha paso a paso. mm. Entonces, a mí me parece que todo esto que estás trayendo es súper enriquecedor en términos de fortalecer esta noción que siempre estamos buscando divulgar, ¿no? Y es básicamente los síntomas no son un evento aislado, ¿no? La enfermedad no es algo que nos sucede, sino que es la expresión en un nivel físico de un proceso que se está dando en otro nivel, ¿no? Que tiene que ver con nuestra experiencia interna, con nuestra forma de Correcto. relacionarnos con el grupo, con el entorno y con la capacidad que vamos desarrollando en la medida en la que crecemos de asimilar, metabolizar, incorporar, ¿no? Los eventos duros del pasado. Entonces, todo ese proceso de crecimiento y de exponernos a nuevas situaciones de dificultad, de superar situaciones de dificultad, ¿no? Y ese juego que es un dinamismo propio de la vida, se refleja en la forma en la que se expresa nuestro cuerpo, ¿no? Y la mama no está exenta de eso. Entonces, sí me parece esta idea que estás trayendo, o sea, ya lo dije, pero lo quiero decir una vez más porque creo que vale la pena realmente hacer énfasis en eso. Sí me parece alucinante que sumemos en la perspectiva a la hora de pensar en la salud de nuestras mamas, ¿no? Todo lo que está pasando en otro nivel, que no es un nivel al que llegamos por imagen, por el diagnóstico por imágenes, ¿no? Ni tampoco a través de la autopalpación. Eh, Sino que tiene que ver con esto, ¿no? En cómo se fueron expresando nuestras relaciones, nuestros vínculos con el nido, con las personas más cercanas, y qué cambios están habiendo ahí que nos hacen sentir, tal vez por momentos, mm, demasiado preocupados y por momentos experimentando cierto alivio, ¿no? Y cuando eso, que es dinámico y lo natural y saludable es que estemos como entrando y saliendo de eso, cuando eso se transforma en una polaridad muy extrema, ¿no? Y nos quedamos muy en el punto de la preocupación o por el contrario, decimos, ay, es que acabo de dar vuelta a la página del tremendo drama familiar. Bueno, sabemos que son momentos, ¿no? En los que nuestra biología se puede expresar con algo que nos llame mucho la atención y que le llame mucho la atención a un médico especialista en imagen, ¿no? Digo, estoy como súper generalizando, pero para dejarlo de una manera como sintética y también accesible, ¿no? Y si queremos más información, para entender con más profundidad esto que estoy diciendo, bueno, vengan a estudiar 5 leyes biológicas, ¿no? O Claro. sea, enseguida tenés, muy cerquita tenés el seminario de seno. Sí, tenemos el siguiente fin de semana, es el último fin de semana de noviembre, creo que es 29 y 30. 29, 28, 29 y 30, porque es viernes, Ujú. sábado y domingo. Sí. Vamos a tener la 17ª edición del Seminario Específico de Seno. Se ha impartido en 8 ocasiones de manera presencial en México, 4 en España también de manera presencial, 4 en línea. Esta va a ser la 5ª vez en línea. Y esta va a ser la 17ª. Y en todas estas ediciones, desde la primera, estuvimos trabajando con compartir varios casos. Obviamente el primer seminario eran todos de Hammer, porque yo todavía no tenía ninguno. Ahora con el tiempo ya cuento más casos propios, porque con estos 10 años pues hemos ido pues, recolectando experiencias. Y es muy experiencial, es muy de analizar casos, pensar por qué glándula, pensar por qué conducto, pensar por qué mixto, porque los hay también mixtos.
pensar todas esas posibilidades que se piensan, oye, y puede ocurrir que esto, y puede haber dos del mismo lado, y puede haber cinco, y puede haber 15 de un lado y 23 del otro, sin ningún problema, ¿no? Porque muchas veces se piensa en chiquito de que y unos pueden estar en cicatrizados ya. Tuve una anécdota reciente interesante con una mujer que estaba con dos o tres temas de un lado, el materno filial, y tenía uno consolidado desde hacía mucho tiempo que no, siempre estaba ahí, y lo detectaron y, oye, pero esto es muy antiguo y es benigno y ok, estaba muy preocupada por esos, y fue muy curioso porque es que cuando refinamos el modelo y mantenemos bien la mira, en mi experiencia, o sea, lo puedo decir porque lo he vivido yo en primera persona, cuanto más refinado está el terapeuta y puede sonar, o sea, lo siento, puede sonar como pretencioso, pero es muy bonito cuando se aprende a llevar y mantener la precisión, porque puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, con ella identificamos fácil, rápido, que ese cicatrizado era porque había perdido a su padre cuando ella tenía como 15, 16 años. Ya había habido el duelo y todo, y fue fuerte y dramático, y era el tema ductal consolidado, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque cuando también hemos aprendido, junto con mi esposa, la psicóloga Fabi Reyes, psicóloga clínica, que también es especialista en tutores de resiliencia desde las 5 leyes biológicas, con lo que fuimos aprendiendo es cómo hay una dimensión de intervención que también es súper rica. Entonces, ella tenía dudas de su pecho materno-filial, porque tenía un tema con sus hijos, otro con su madre, y se juntaban varios temas del mismo lado, y el otro lado había algo consolidado, y ese algo consolidado también lo podemos entender, lo podemos explicar, y lo que estuve utilizando con ella es, oye, ese ya está consolidado, y estos están en proceso de, si cuidas y esto no se desmadra y lo vas gestionando, también se pueden consolidar. Oye, ¿y por qué tienes uno benigno? ¿Cómo es? ¿Cómo es que tienes uno benigno y otros? ¿Y cómo apareció? Porque no aparecen así de la nada, ¡pum! Uno benigno. Y allá no te explican por qué tienes uno benigno, no te explican por qué lo tienes de este lado, no te explican eh, cómo se hace para que el cuerpo genere algo y que se quede benigno y que ya no delata en muchísimo tiempo. Y lo que sí valoro, y no ha sido fácil llegar a este punto, es yo lo que estoy tratando últimamente, y casi lo estoy logrando en casi todos los casos, es si hay 7 cosas, ir a por las 7 y explicar las 7. 3 de este lado, 4 del otro, cada una de las 7. Pum, 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 vámonos. Hay un caso que tenemos también de 5 ganglios linfáticos. Pudimos ir a cada uno de ellos y oye, este tema, sí, y podemos entender por qué son 5 y no son 3 y por qué son 5 y no 8. Y toda esa especificidad ayuda a algunas mujeres a entender, porque desde este lado te podemos explicar con mucho detalle muchísimas cosas. Pero también tienes que tener la apertura y luego eso se puede capitalizar en tomo una dirección, tomo otra, hago mucho, hago poco, le presto mucha atención a hacer muchísimas cosas, presto atención a hacer cosas que tengan especificidad relacional. Y pues todo este panorama que se abre y que venimos tiempo cultivando, pues la idea es eso, decir, oigan, desde aquí hay una comprensión que tiene mucha riqueza, mucho valor, y las 5 leyes biológicas es un gran regalo para la humanidad. Y pues nada, agradecerte el espacio, el tiempo, Andrea, y pues invitar a quienes sientan el llamado a conocer un poco más de este tejido. Es mejor conocerlo de manera temprana, es mejor.
Sí, totalmente. Y bueno, es una gran oportunidad ahora, ¿no? Estamos como en un momento donde, bueno, de pronto venimos en una carrera, pero ya estamos por entrar en el cierre del año, entonces aprovechar esa energía final para empaparse de información y de vivir la experiencia, de integrar la información, ¿no? Porque esto que traías, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar los casos, las posibilidades y tal, no es lo mismo que sentarse a escuchar una clase donde uno tiene que tomar nota y nada más, ¿no? Digamos que de alguna manera se involucra y ahí es donde sucede el verdadero aprendizaje. Entonces, bueno, espectacular. Tienen ahí, pueden ponerse en contacto con esta cuenta, que además les invito a que la empiecen a seguir, Seno5LB, ¿sí? Para que se sigan empapando de esta información. Y 28, 29 y 30 de noviembre Y el transcurre, 5 y el 5 vamos a tener preguntas y respuestas, son 3 horas cada día, ahí va, 12 horas. Y sí, pues muy agradecido, Andrea. Discúlpate, espectacular. te interrumpí. Era No, para... no, perfecto, pero para completarlo. Entonces, súper invitados a participar y también a revisar, lo decía al principio del vivo y hay personas que se sumaron después, a revisar todo el material que Franchu se ocupó de empezar a desarrollar a lo largo de este noviembre distinto. Eh, con un montón de referentes dentro del mundo de las 5 leyes biológicas en conversaciones súper interesantes donde desde distintos ángulos todos fuimos completando un poco esta propuesta que nos invitás a reflexionar y a conocer. Así que, bueno, vayan a chusmear todos esos videos que están increíbles también. Sí, gracias. Vos también tienes algún evento, ¿verdad? Próximamente. O sea, ahora, ¿listo? Me tomaste por sorpresa, tengo una agenda complicadísima. Eh, abrimos ayer inscripciones para una formación 2026, desarrollando criterio clínico, también es un espacio de aplicación del modelo de las 5 leyes, es para personas que, bueno, ya las conocen y que necesitan como entrar en otro nivel de profundidad más práctica, así que, bueno, pueden entrar a revisar ahí a mi feed la información y quienes quieran prepararse para un año de estudio en el 2026, están invitados a sumarse. Súper. Genial, excelente trabajo. Y pues sigan también a la doctora Andrea Repeto en sus redes y Seno5LB, Fran Yuserra 5LB. Y pues nuestro compromiso es ese, ¿no? El expandir esto que sentimos que así nos ha hecho mucho bien en nuestras vidas y también queremos pues, que sientan que esto pues, les pueda ayudar a autoentenderse mejor, pues nos dará mucho gusto que nos puedan acompañar y tener un contacto más cercano y eso es lo bonito de las formaciones también. Sí, totalmente. Muchas gracias, Andrea. Gracias Gracias a por el vos. espacio, la conversación y tu calidez. Muchas gracias. Bueno, Y felicidades bueno. por también la labor, porque creo que en algún momento todos tuvimos que dar el salto de, hay como un salir del closet, ¿verdad? Desde las 5 Sí, LB, totalmente. de Buenísima decir, definición. me, me atrevo a, no es fácil, ¿no? Y pues también te quiero agradecer y honrar por la valentía de dar ese paso en el momento que lo diste y por seguir caminando, pues, esta bandera, eh, esta manera de entender el mundo y la vida y el cuerpo, ¿no? Y felicidades también por tu trayectoria y todos los granitos de arena que se van sumando día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Mm, Bueno, muchas gracias. Un honor Gracias. celebrar estos 10 años de recorrido en el mundo de tuyo, ¿no? En el mundo de las 5 leyes biológicas, dedicándote a esto tan noble, porque al final toca el corazón directo de la humanidad, ¿no? Que es el rol de la madre, del maternar y del estar ahí en ese cuidado. Así que, bueno, muchas gracias por eso también.
Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a todos y todas las que nos acompañaron, quienes lo están viendo, nos están acompañando en directo y a quienes lo van a ver posteriormente. Un fuerte abrazo a todos y los leemos en sus comentarios. Nos da mucho gusto también leerlos, ¿eh? Es bien divertido desde este lado, pues también ver qué opinan desde sus casas y desde sus teléfonos. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Adiós.